Corte y he trabajado específicamente en colaboración con las autoridades mapuches, loncos y huarquenes, quienes fueron perseguidos por la ley antiterrorista en Chile. Existe una tendencia en el continente de criminalizar las protestas mapuches, las protestas indígenas. Y hoy día, como decía el compañero que me presentaba, yo estoy hablando desde los Estados Unidos. Soy chilena, he trabajado en los casos mapuche, pero lo hago desde la distancia, desde el territorio que acá se llama Calapuyá. Yo voy a compartir con ustedes una presentación acerca de lo que fue el caso de los loncos en el sistema interamericano. Entiendo también que ustedes ya hoy día lo conversaron o escucharon algo del Lagmien Lonco Pascual Pichún, quien es parte de este proceso. Nosotros, el caso fue revisado en la Corte Interamericana precisamente hace 10 años atrás, en mayo del año 2013. Entonces, muchos se dirigieron desde el territorio mapuche, que abarca el antiguo territorio mapuche, abarca desde la costa pacífica a la costa atlántica, en lo que hoy día es conocido como Chile y Argentina. Los mapuches en Chile son el 10% de la población, es decir, 1.700.000 personas, y están preferentemente sur. Y ese caso fue revisado en la Corte Interamericana y fueron 3 casos los que se unieron. El caso Loncos, donde había 2 loncos, el lonco Pascual Pichún, padre, y el lonco Aniceto Norín, además de otro caso, que era el caso Poluco Pidenco, donde estaba Patricia Troncoso, José Buenchunao, los hermanos Marileo, y también el caso Ancalaf. Estos 3 casos en el sistema chileno habían sido perseguidos por delitos que fueron calificados en Chile como terrorismo. Y los dirigentes y autoridades mapuches estuvieron en prisión entre 6 a 10 años por condenas de terrorismo. Entonces, los casos son llevados, son judicializados, las demandas mapuches son criminalizadas, las demandas mapuches por acceso al territorio, por acceso a la vida digna del pueblo mapuche, fue criminalizada, y se ve la demanda de acceso al territorio y de protección de los territorios como una amenaza a la seguridad nacional, porque Chile tiene una política neoliberal, neoextractivista, que realmente ha avasallado con los territorios, especialmente con las compañías forestales y las represas que se han construido en el territorio. Entonces, la Comisión Interamericana revisó el caso en el año 2006 y 2007 y declaró estos 3 casos admisibles, porque la comisión se percató de que habían sido perseguidos por delitos de terrorismo, y observó entonces las irregularidades con las que se persiguió y con las que se condenó a las autoridades mapuches. Loncos, que son las autoridades máximas de las comunidades, y huarquenes, quienes son las personas que comunican y que llevan los mensajes a otros territorios. Entonces el caso se revisó el 2013 en Rica, y fue precisamente miembros del pueblo Pri quienes estuvieron acompañando a los lagmienes mapuche en Costa Rica,
les recibieron y les acompañaron, y yo creo que eso marcó un hito muy solidario entre los pueblos que se acompañan cuando están enfrentando estos desafíos. Otra cosa relevante es que desde la perspectiva mapuche fue muy importante invitar a una autoridad de salud, a un machi, quien acompañó el proceso y hizo una ceremonia antes de iniciar la audiencia en la Corte Interamericana. La Comisión Interamericana presentó este caso porque consideró que el Estado de Chile había roto varios principios de legalidad y llevaba muchas irregularidades que habían afectado el debido proceso, y la ley antiterrorista ha sido preferentemente usada en Chile mayoritariamente en contra de los miembros del pueblo mapuche. Se aplica en el territorio, en esa área del país. La Corte Interamericana y para la Comisión Interamericana en ese momento había que mirar la búsqueda de justicia para estas personas que venían siendo perseguidas indebidamente por la justicia chilena, pero además era necesario observar cómo se persiguen los delitos de terrorismo en el continente. Y entonces por eso este caso tenía especial relevancia, porque la protesta social o la protesta indígena se persigue como terrorista. La ley terrorista ha sido desde la dictadura con el propósito de eliminar a las personas que piensan de forma distinta a un modelo. Y como ha sido el modelo neoliberal el que se ha impuesto en el país, una vez que se terminó la dictadura en Chile en el año 1989, los mapuches empiezan a reclamar otra vez el acceso a los territorios. Y Chile no escucha las demandas mapuches, no escucha los derechos indígenas, y entonces comienza a aplicar la ley antiterrorista desde el 2001 en contra de las demandas indígenas. Por lo tanto, son un poco más de años, 22 años en que se viene aplicando la ley antiterrorista en Chile, y entonces podemos decir que es una generación de mapuches actuales quienes han crecido bajo el alero de esta ley de persecución de las demandas sociales y territoriales mapuche. La ley antiterrorista extiende el periodo de prevención, es decir, las personas pueden pasar extensos periodos y años incluso en prisión esperando por un juicio. Ha permitido el uso de testigos sin rostro, permite condenas en base a testimonios anónimos y da penalizaciones muy altas por delitos que en la ley normal podrían ser calificados con penas bastante menores. Entonces esta ley de excepción es muy perversa, pero además al declarar los mapuches como enemigos internos del país, declarar las demandas indígenas de acceso al territorio, genera que se use la violencia y se militariza el territorio. Entonces el territorio mapuche ha sido militarizado por los últimos 20 años, incrementando esa militarización, y eso ha significado las muertes de jóvenes indígenas que estaban en procesos de reclamaciones territoriales, y a veces incluso con montajes de lo que se llama como si fuesen enfrentamientos, pero después de haber hecho investigaciones judiciales se observa que son muertes violentas de parte de la policía sin provocación de personas indígenas que estaban desarmados.
antiterrorista disrumpe los principios democráticos, no usa el debido proceso, hay manipulación de evidencia en los procesos, hay persecución de quienes defienden a las autoridades mapuches, a los defensores, y también hemos documentado tortura y la muerte de personas indígenas. En esto nos damos la estrategia jurídica decidió informar sobre los efectos psicosociales en cada una de las autoridades mapuches, en sus familias, pero también cómo la ley antiterrorista ha venido a afectar al pueblo entero, estigmatizándolo y declarándolo enemigo del desarrollo chileno. Los dirigentes entonces, y han sido muchos los dirigentes que desde entonces han sido perseguidos con la ley antiterrorista, estos son los primeros 8 casos, pero la ley antiterrorista en contra de miembros mapuches ha sido usada por lo menos unas 300 veces, en 300 casos en los últimos 18, 20 años. Eso significa que no han sido solamente estas 8 personas que alcanzaron justicia en el sistema interamericano quienes han sido perseguidos con esta ley, sino también 300 otras familias que han sido afectadas. Entonces, los dirigentes en este caso cumplieron condenas de entre 5 a 10 años de prisión, sus familiares sufrieron una serie de afrentas. Muchos de ellos, hijos y nietos, se fueron a la clandestinidad por las persecuciones judiciales. Hubo y sigue habiendo un gran número de allanamientos en las comunidades y muchos optaron por hacer largas huelgas en las cárceles, largas huelgas de hambre. Entonces, pudimos manifestarle a la Corte que esta aplicación de la ley antiterrorista genera un daño individual, un daño familiar, un daño histórico, porque reabre todas las historias del despojo y todas las historias de abuso que han recibido y de injusticia que ha recibido el pueblo mapuche de parte de colonos y de parte de las instituciones del Estado. Entonces, la aplicación de la ley antiterrorista viene a ser un trauma cultural que afecta al pueblo mapuche. Porque Ghana condenó al Estado de Chile y esta condena en el 2014 reconoció que se vulneró el debido proceso y que los razonamientos en el Estado de Chile para perseguir a estos dirigentes, autoridades, usan estereotipos y prejuicios. Entonces la Corte Interamericana le ordena al Estado de Chile anular las condenas, es decir, que si ustedes hoy día buscan los récords criminales de los mapuches, en este caso de las 8 autoridades, ellos aparecen como si nunca estuvieron en la cárcel o como si nunca tuvieron un problema con la justicia. Este veredicto de la Corte Interamericana es tan relevante porque viene a marcar la responsabilidad de los estados en que cuando se determina un delito como terrorismo, que se usen todas las prácticas democráticas y respetuosas de los derechos humanos. Entonces nos viene a alertar de cómo en ocasiones se usa el delito de terrorismo como una forma de aplacar las demandas justas de un pueblo, como en este caso es el pueblo mapuche. Pero entonces la experiencia del pueblo mapuche nos viene a enseñar que necesitamos usar el sistema interamericano para demandar que los sistemas de justicia nacionales sean justos y usen prácticas respetuosas
internacional. Entonces la Corte Interamericana le pide al Estado de Chile que ajuste la ley antiterrorista a la norma internacional en el plazo de 1 año. Y también ofrece medidas de reparación individual y familiar, y estas medidas se han venido cumpliendo, y yo voy a hablar de eso un poquito. No tenemos suficiente tiempo, pero me gustaría referirme a las medidas de reparación, que son individual, familiar y colectivas. Y yo creo que esto también es relevante en esta sentencia. El Estado de Chile ha negociado con las víctimas. No todas las víctimas de este caso decidieron negociar con el Estado para acceder a las medidas de reparación, porque no confían en el Estado. Entonces, algunas de las víctimas sí decidieron negociar con el Estado, y el Estado intentó hacer seguir las recomendaciones de la Corte a través de implementación de reparación a través de servicios de salud culturalmente apropiados, y también de becas de estudio para las víctimas, y que estos servicios de salud pudieran ser implementados en los territorios. El caso del lonco Pascual Pichún, con el que ustedes hoy día se encontraron, su comunidad decidió acceder y negociar y solicitar las reparaciones colectivas para traer salud intercultural y crear un servicio de salud que pueda traer beneficios no solamente a la familia directa del lonco, sino que de toda la comunidad, y con administración de la propia comunidad. También se hizo la anulación en 2019. La Corte Suprema de Chile anuló, entonces, como yo les comentaba, las sentencias de las víctimas. Es decir, ahora pareciera que estas 8 víctimas nunca estuvieron perseguidas si uno busca sus récords judiciales. Es decir, ahora ellos pueden acceder a cargos públicos, están limpios de algún delito. Esto no borra que ellos, sus familias y sus comunidades sufrieron las afrentas que significa la aplicación de la ley antiterrorista, especialmente porque las políticas neoliberales y neoextractivistas y la invasión de las compañías forestales sigue afectando a los territorios. Entonces los territorios están ahogados, están asfixiados por la presencia de compañías forestales que recientemente han generado, por ejemplo, un incendio enorme que devastó la comunidad de lonco Pascual Pichún, que recientemente conversó con ustedes esta mañana. Entonces, pese a que hay medidas de reparación que vienen desde la Corte Interamericana, estas no alcanzan a poder dimensionar la gravedad del daño en las víctimas, pero tampoco ha podido atenderse a las graves consecuencias de los otros 300 casos en los que se sigue aplicando la ley antiterrorista, encarcelando a dirigentes, porque la ley no se modificó después de la sentencia de la Corte Interamericana. Se sigue aplicando la ley antiterrorista y con graves consecuencias en los territorios, en las familias y en las personas. Doña Ruth, tiene un minuto más. ¿Sí? Muchas gracias. Perfecto, gracias. Entonces, triunfo de este caso en la Corte Interamericana viene a mostrar la resiliencia de las familias a nivel individual, familiar y colectivo por la búsqueda de justicia.
Junto con las autoridades tradicionales, nosotros publicamos un libro y hemos publicado unos artículos, tanto en inglés como en castellano, con la idea de difundir esta sentencia, pero también con la idea de señalar que se sigue militarizando y persiguiendo las demandas indígenas, generando grandes daños en los territorios, grandes daños en las familias que son tratadas todavía como enemigos internos en el país. Entonces, los desafíos que nos quedan a nosotros como acompañando como servicio jurídico, en este caso fue la Federación Internacional de Derechos Humanos y SEGIL quienes guiaron este caso, en mi caso como terapeuta, como psicoforense, evaluadora psicoforense, podemos denunciar otra vez que existe todavía un daño enorme por el incumplimiento de la sentencia en algunos aspectos, como es la continuidad de la aplicación de la ley antiterrorista, y por eso es que todavía tenemos varios casos en el sistema interamericano, en la Comisión Interamericana, de muchos otros mapuches que han seguido siendo perseguidos, detenidos, encarcelados con esta ley. Y que Chile, cuando llega el momento de condenarlos, no los condena por la ley, sino que los condena por una ley tradicional, pero los persigue todo el tiempo con la ley antiterrorista hasta el momento de la condena. Entonces las leyes de inteligencia están siempre encima de los territorios. Bueno, yo en estos 10 minutos he querido hacer un resumen de lo que son siglos de demanda del territorio mapuche. Así es que luego estaré dispuesta para algunas preguntas. Gracias por la invitación. Muchas gracias, doña Ruth. Bueno, como lo habíamos anunciado, y para dar paso a don Eddie Tábora de una vez. Ahí está. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Vamos a hablar un poco sobre los conflictos que se dan a nivel interno, tanto a nivel normativo como a nivel de criminalización, porque quiero contarles de manera muy corta 3 casos muy interesantes que hemos tenido con la OFRANE relacionados con los terceros que han acaparado la tierra garífuna. Siguiente, Ronnie, por favor. Bueno, primero, aquí no voy a ahondar porque creo que en todos los países de América Latina la situación es muy parecida, ¿verdad? Tenemos principalmente estados que constitucionalmente establecen que se establecen como estados monoculturales. Lo segundo es que generalmente en las constituciones, en las leyes, encontramos un reconocimiento y un fomento de la propiedad privada a través de la Constitución y a través de códigos civiles de inicios del siglo XX. También una protección de la propiedad privada a través de delitos como la usurpación de aguas, y luego lo que hablaba Callejas al inicio de la presentación, cómo garantizar el modelo económico. En Honduras y en muchos países se mira garantizar las inversiones a través de la ley de protección a las inversiones. En Honduras se incorpora un programa que dice que aunque sean tierras litigiosas, si se incorpora la inversión a la ley de protección a las inversiones, pues se garantiza que no se puede llevar a los tribunales una reivindicación de tierra. El otro
una situación muy, muy grave. Creo que Honduras es de los países en los cuales se ha implementado esta ley de manera, creando un estado dentro de otro estado, que es la ley, atrás Ronnie por favor, la ley de las zonas especiales de desarrollo económico, incorporado en la Constitución, que el estado cede absolutamente toda la soberanía. Y luego la propia ley de propiedad, que aunque establece por primera vez una ley del año 2004 que incorpora un reconocimiento de la propiedad colectiva, sin embargo tiene un enfoque para garantizar que los terceros puedan legalizar la tierra que poseen de manera ilegal. Siguiente, Ron. Sin embargo, hay cosas muy interesantes que han ocurrido en Honduras. Hemos visto muchos títulos de la comunidad garífuna, que ha habido un reconocimiento administrativo, aunque no lo habíamos visto, no se encuentra en las leyes hasta el año 2004, hay un reconocimiento administrativo de la tierra ancestral a través de la emisión de títulos de propiedad colectiva. Pero lo más interesante de estos títulos, tanto del año 1905, 1906 y luego posterior con la reforma agraria, con la ley de reforma agraria, que incorporan 3 cláusulas muy importantes: la inalienabilidad, la imprescriptibilidad e inembargabilidad de la tierra. Y eso es muy interesante encontrarlo en los títulos, porque no lo encontramos en las normas, pero sí lo encontramos en los títulos. Siguiente. Entonces, la falta de cumplimiento de las sentencias nos ha llevado a algunos casos que creo que nos entretienen y nos llevan la vida, que son los temas de criminalización. Pero tenemos algunos ejemplos muy interesantes de cómo darle vuelta, o cómo hemos logrado darle vuelta a las pretensiones de los terceros y de la Fiscalía, de la Policía, de las Fuerzas Armadas, ¿verdad?, que quieren o han criminalizado a compañeros y compañeras. El primer caso es un caso muy interesante de noviembre del año pasado, una acusación contra 6 miembros de la primer comunidad garífuna en lo que ahora es Honduras, la comunidad de Punta Piedra, en la isla de Roatán. Punta Gorda, perdón. Siguiente, por el delito de usurpación. Vean lo que pasó aquí. Esta es una cosa muy interesante desde distintos puntos de vista. Lo primero es que por primera vez nos animamos a hacer 2 cosas: a integrar un equipo legal con abogados y también con personas no abogadas. Aquí está uno de los compañeros que formó parte del equipo legal dentro de la audiencia, compañero Tomás. El juez nos aceptó utilizar una figura que se llama asistente no letrado dentro del equipo legal en la audiencia, es decir, como parte del equipo legal. Por primera vez incorporamos a 2 personas de la comunidad garífuna para que nos asistieran desde, ¿verdad?, el conocimiento sobre la propiedad colectiva, ¿verdad?, desde la costumbre sobre todo. Luego nos permitieron incorporar a una abogada indígena de Guatemala, también como asistente, por el conocimiento específico del tema de propiedad colectiva. Y además nos aceptaron desde la lógica de la prueba, y esto lo hemos ido aprendiendo gracias a las personas que litigan el sistema interamericano. Yo le decía al abogado Callejas que en el último caso de San Juan aprendimos mucho del enfoque de cómo plantear la prueba y también de qué preguntarle a los testigos en un caso penal. Nos aceptaron un testigo experto, compañero Ronnie. Una cosa muy interesante, porque lo que nosotros planteamos es que es una persona que tiene las capacidades técnicas para rendir un peritaje, pero que por su condición conoce directamente los hechos. Entonces nos lo aceptaron como una persona que puede rendir un testimonio, pero con una calidad de experto. Y eso fue determinante para que el juez pudiera entender la lógica de una categoría que nosotros reivindicamos. Entonces nuestro planteamiento era esto: es delito la recuperación de la tierra ancestral sin documentos de propiedad por parte del pueblo, es decir, sin el título, en manos de terceros de buena fe. Nosotros incluso en la audiencia nos arriesgamos a decir que ese tercero era de buena fe,
porque ese tercero había adquirido la tierra de una familia garífuna. Entonces, era muy difícil alegar que era de mala fe. Entonces, no queríamos quedar mal ante el juez y nos arriesgamos y dijimos, es de buena fe. Con un nudo en la garganta, pero dijimos que era de buena fe. Y además que contaba con documentos inscritos desde 1970 ante el registro de la propiedad. Siguiente. El juez nos costó mucho que entendiera, pero con el peritaje que hizo Ronnie y además con la prueba que aportó la propia Fiscalía, que incluso aportó cuestiones que nosotros alegábamos como el tratado entre Honduras e Inglaterra, porque esas islas en algún momento fueron colonia de Inglaterra. Y nosotros no pudimos conseguir el tratado, pero la Fiscalía sí lo consiguió y lo llevó como prueba. Y eso fue muy importante porque en ese tratado dice que debe garantizarse el derecho de las tierras de las comunidades indígenas que se encuentran en esas islas. Entonces, nosotros, digamos que planteamos, este fue el argumento general en toda la audiencia. La recuperación de la tierra que tradicionalmente ha ocupado la comunidad está protegida aunque no haya un título de propiedad, porque el título, el documento no es constitutivo del derecho, simplemente es un reconocimiento formal de que ese derecho ya existe. Eso lo aprendimos de los compañeros y compañeras que litigan en el sistema interamericano, ¿verdad? Y ese derecho es imprescriptible, es inalienable. Ahora bien, siguiente. Entonces el juez de primera instancia dijo muchas cosas. Hizo una sentencia muy buena, pero dijo dos cosas muy interesantes. Dijo que la recuperación es una decisión comunitaria, lo que le llaman la invasión, ¿verdad? Que es una decisión comunitaria, que es un ente colectivo. Por lo tanto, no puede haber responsabilidad de una persona en particular, ¿verdad? Porque es una decisión asamblearia. Y la asamblea no puede cometer un delito si es un ente que además está reivindicando un derecho que era imprescriptible y que es inalienable. Ese es un argumento técnico, penal muy interesante, pero además el juez dijo otra cosa. Dijo que el Estado es responsable de generar los conflictos por permitir inscribir los títulos a favor de terceros y también de generar una criminalización por una investigación inadecuada. ¿Por qué el juez dijo esto? Porque logramos acreditar que ni la policía ni el juez ejecutor, la jueza, ni siquiera conocían la palabra protocolo con enfoque indígena. Es decir, cómo investigar un delito de usurpación que la supuesta víctima tiene derecho de presentar la denuncia, sí, tiene derecho, pero la investigación debe ser no orientada al título que presente ese tercero, sino que debe ser orientada a investigar la propiedad ancestral. Entonces, eso fue muy interesante porque el juez dijo, bueno, aquí también hay una violación al debido proceso, porque no hay una investigación adecuada. Si usted, policía, hubiera investigado adecuadamente, hubiese llegado a la misma conclusión que estamos llegando ahora, que era una propiedad ancestral. Siguiente, pero lo más interesante es lo que dijo la Corte de Apelación.